Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una historia que ha causado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Burak Özçivit, uno de los actores más admirados, y Neslihan Atagül, su antigua compañera de reparto, se ven envueltos en una inesperada situación que ha dejado a todos con la boca abierta. Lo que empezó como una simple visita se convirtió en una escena digna de una telenovela. Según fuentes cercanas, todo ocurrió una tarde tranquila en la lujosa residencia de Burak. Los vecinos escucharon gritos y discusiones acaloradas, lo que los llevó a llamar a las autoridades. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó dentro de esa casa? Neslihan Atagül habría decidido visitar a Burak para aclarar algunos malentendidos del pasado. Lo que nadie esperaba era que la puerta fuera abierta por una mujer desconocida. Se trataba nada menos que de la nueva pareja de Burak, una joven modelo llamada Aleyna, quien recientemente había sido vista con él en varios eventos. «Perdona, pero ¿qué haces aquí?», habría dicho Aleyna con una voz fría y mirada desafiante, según uno de los vecinos que escuchó parte de la discusión. Neslihan, sorprendida, respondió con calma pero firmeza: «Solo vine a hablar con Burak, no sabía que ya no vivía solo». A partir de ese momento, las cosas se salieron de control. Las dos mujeres comenzaron una acalorada discusión frente a la puerta, mientras Burak, al escuchar los gritos, salió rápidamente de la sala. «Y por favor, tranquilícense las dos», exclamó con un tono nervioso, intentando calmar la situación. Sin embargo, Aleyna no estaba dispuesta a quedarse callada. «No puedo creer que todavía tengas algo que ver con ella, Burak. Esto es una broma», gritó visiblemente molesta. Burak, visiblemente tenso, intentó explicar: «Aleyna, no es lo que piensas. Neslihan solo vino a hablar, no hay nada más». La discusión continuó mientras los vecinos, preocupados por el tono de los gritos, llamaban a la policía. En pocos minutos, una patrulla llegó al lugar para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Según testigos, los agentes hablaron brevemente con Burak, quien aseguró que se trataba de un malentendido. Neslihan, con el rostro serio pero sin perder la compostura, se despidió diciendo: «No era mi intención causar problemas. Solo necesitaba cerrar un capítulo pendiente». Luego se retiró sin mirar atrás, dejando a Burak y Aleyna en silencio. Burak permaneció unos segundos inmóvil frente a la puerta cerrada, todavía procesando lo ocurrido. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el leve tic-tac del reloj de pared. Aleyna, aún alterada, cruzó los brazos y evitó mirarlo directamente. «No entiendo por qué tenía que venir justo ahora, Burak. Siempre hay una excusa del pasado que aparece cuando todo parece ir bien», dijo en un tono cargado de reproche. Burak suspiró profundamente, se pasó la mano por el cabello y respondió con voz cansada: «No lo planeé, Aleyna. No sabía que vendría. Solo quería que todo quedara claro entre nosotros». Pero Aleyna no parecía convencida. Dio un paso atrás, observándolo con una mezcla de decepción y rabia contenida. «Claro, ¿y cómo pretendes que me quede tranquila sabiendo que ella sigue buscándote después de tanto tiempo?», replicó, elevando la voz nuevamente. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular por las redes sociales. Algunos vecinos, testigos de la llegada de la policía, no tardaron en publicar mensajes en Twitter y videos cortos en TikTok. En cuestión de horas, el nombre de Burak se convirtió en tendencia. Los hashtags #Burak Özçivit, #Neslihan Atagül y #Drama en Estambul se multiplicaron como pólvora encendida. Los fanáticos se dividieron entre quienes defendían a Burak,
quienes apoyaban a Neslihan y quienes sospechaban que todo era una estrategia publicitaria. Al día siguiente, varios programas de entretenimiento dedicaron largas secciones al incidente. En uno de ellos, una panelista afirmó tener información exclusiva sobre el motivo real de la visita. Según su versión, Neslihan habría recibido un mensaje anónimo asegurándole que Burak estaba hablando de ella en una entrevista privada, algo que la actriz consideró una traición. Decidió entonces enfrentarlo cara a cara para aclararlo. Por su parte, los representantes de Burak emitieron un breve comunicado horas después. El señor Burak Ozceğil desea aclarar que no hubo ningún altercado ni situación violenta en su domicilio. Se trató de una visita inesperada y una conversación privada que fue malinterpretada. Rogamos respeto por la vida personal del actor y su entorno. Sin embargo, la declaración no logró calmar la tormenta. Los medios turcos comenzaron a especular sobre un posible reencuentro entre Burak y Neslihan para un nuevo proyecto cinematográfico. Algunos periodistas insinuaron que la discusión podría haber sido parte de una campaña para promocionar una próxima colaboración, aunque ninguno de los artistas confirmó dicha información. Días después, una fotografía filtrada mostró a Neslihan en un café de Nianta, aparentemente hablando con un conocido productor. Los comentarios se dispararon, casualidad o plan, todo esto huele a guión, escribían los internautas. Mientras tanto, Burak se mantuvo alejado de la prensa, limitando su actividad a publicaciones neutrales en redes sociales, imágenes de rodajes, paisajes y frases inspiradoras, evitando cualquier referencia directa al escándalo. Aleyna, en cambio, no ocultó su incomodidad. En una entrevista para una revista de moda, aunque sin mencionar nombres, dijo, a veces en esta industria cuesta diferenciar la realidad de la ficción. Lo importante es saber quién está contigo por el corazón y quién por las cámaras. Sus palabras fueron interpretadas como una clara indirecta hacia Burak y su excompañera de reparto. Con el paso de las semanas, la tensión fue disminuyendo, pero la historia dejó una huella en todos los involucrados. Algunos amigos cercanos afirmaron que Burak y Aleyna decidieron tomarse un tiempo separados para reevaluar su relación. Mientras tanto, Neslihan continuó trabajando en un nuevo proyecto internacional, negándose a dar declaraciones sobre lo ocurrido. En definitiva, lo que comenzó como una simple visita terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del año en el mundo del espectáculo turco. Entre versiones contradictorias, rumores y teorías de los fans, la verdad completa quizás nunca salga a la luz. Pero una cosa es segura, el triángulo Burak, Neslihan, Aleyna seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo más. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Burak y Aleyna seguirán juntos después de este escándalo? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos llenos de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo.